protegía a las colonias de la competencia extranjera? En teoría sí, pero en la práctica era todo lo contrario, ya que en ese momento existía lo que era el contrabando y los mismos comerciantes que tenían, que eran vinculados con Cádiz, eran librecambistas y contrabandistas y también burladores de este sistema monopólico. Y también hay que tener en cuenta que España en esos momentos, y aún todavía, no eran potencias como la inglesa. Entonces no podía abastecer a las colonias americanas y tampoco no podían comprar sus productos. Por lo que por eso mismo se da la aparición de Inglaterra, ese contrabando, ¿no es cierto? Y justamente ya que también Inglaterra estaba en búsqueda de esos comercios para vender así sus productos. O sea, que se abre el comercio, pero no para todos. Exactamente, sí. No se abre para todos, sino más bien para los grandes comerciantes de Buenos Aires y los hacendados. En ese momento hacían lo que es la exportación de sal, de carne salada, ¿sí? Del famoso charque, y anteriormente, esto hizo que haya un conflicto entre los gauchos y las grandes haciendas, los dueños, ya que en un primer momento los gauchos tenían acceso a esa carne, al famoso cimarrón, y bueno, después debieron que adaptarse a ese estilo de vida y posteriormente pidieron trabajo en esas haciendas. Y eso demuestra una vez más que esta revolución fue un cambio político de poder de mano en mano, de primeramente la monarquía española a una incipiente élite criolla. Es decir, que fue un juego de intereses totalmente, entonces no podemos hablar que la Revolución de Mayo fue algo que causó un gran impacto, porque fue todo gradual, fueron diferentes intereses que a lo largo del tiempo fueron de manera gradual pasando de diferentes líderes, etcétera, diferentes juntas, en donde se dieron diferentes eventos que marcaron nuestra historia. Hay un mito que dice que la independencia fue lineal y que nosotros estábamos como destinados ya a una nación desde el inicio, pero estamos viendo que no, que claramente no. Bueno, ¿y esto en los manuales? No solo que no estaban en los manuales ni en los libros, sino que muchas provincias del interior veían mal esta centralización del poder en Buenos Aires. Entonces, desde esa desconfianza se generan las guerrillas y los conflictos, o sea, guerras civiles que llevan varias décadas más adelante. Bueno, ahí volvemos a los mitos, porque la historia oficial mitrista va a ser la que va a articular por mano propia de Bartolomé Mitre una historia que va a narrar a la Revolución de Mayo como un hecho fundante que produce la gesta del pueblo y que va a exaltar a esos héroes como los principales protagonistas, que tuvieron objetivos comunes, que no hubo, como en realidad se conoce en la actualidad, esas tensiones, esas disputas. Entonces tenemos que invitar a la sociedad a abrirse, a generar debate, a conocer mejor a la historia, reconstruirla de alguna manera, mirar otras formas y reflexionar que no es una historia, no es solo una historia, sino que hay varias perspectivas de la historia. Bueno, esto me da pie a que por ahí si usted tiene que tener algunos otros mitos en donde tenga estos aspectos silenciados. El mito del paraguas, por ejemplo, no eran todos los que tenían paraguas en esa época, sino que la nobleza nomás, y eran paraguas de tela, que eran más que nada para vistosos, no era que te cubría la lluvia tanto tampoco. Otro mito es el de las vestimentas, los hombres que usaban, porque en las imágenes vemos que las mujeres se disfrazaban con esos vestidos grandes de dama antigua, y en ese momento todavía no existían esos vestidos por acá.
y los hombres que llevaban botas de montar eran solo los del regimiento de patricios. Volviendo a reiterar la idea de que el 25 de mayo fue el momento inaugural donde comienza a surgir la civilización liderada por esa élite dominante, donde surgen esas ideas puramente nacionales según la historia oficial, pero que en realidad no, se fueron construyendo, este proceso fue sucediendo a través de factores desencadenantes, tanto internos como externos. Entonces, vuelvo a reiterar que tienen que en las escuelas promover un pensamiento más crítico, hay diversidad de material en donde se encuentran diferentes perspectivas de la historia y abrirnos al debate y no quedarnos con esa visión solamente que la historia es más compleja. Y yo voy un poco más, por ejemplo, siguiendo al autor que había mencionado anteriormente, Lynch, esta revolución con el cambio, el traspaso del poder de la monarquía a esta élite criolla, marcó un modelo agroexportador en la nación posteriormente, en el siglo XIX. O sea, estamos hablando de que este cambio favoreció a un pequeño sector de la sociedad, una élite, y en cambio una marginalización total para el resto de la población. O sea, lamentablemente es así, nuestra historia es así. Bueno, y volviendo con el tema del mito, se cree que el comercio favoreció a todos los sectores, el cual no es así, sino que favoreció más que nada a los grandes comerciantes, a las haciendas, y bueno, de esta manera perjudicó a los artesanos locales. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la parte de los audios que nos estuvieron mandando. Vamos a pasar los dos porque si no se nos va mucho el tiempo. A ver, vamos a escuchar el primero. A ver si me desconecto. Vamos a ponerle más técnico. A ver si yo desconecto y se escucha por el micrófono. La verdad que genial el programa, y le quería preguntar, ¿qué oficios o profesiones tenían los integrantes de la primera junta? Hola, buenas tardes, mi nombre es Rocío, soy de la ciudad de Posadas, y mi pregunta para ustedes es, ¿por qué se estableció el 25 de mayo como fecha del mito fundacional y no el 9 de julio? Esta está buena para contestar la última. Hoy vos hablábamos todo eso. ¿Sí? Bueno, pensamos en revolución o reforma. Analizando y viendo muchos materiales nos dimos cuenta que es más bien una reforma. ¿Por qué? Porque no se declaró la independencia el 25 de mayo, sino que se rompen los lazos con España y se hace un traslado del poder en realidad, lo que genera una ruptura, pero no de la estructura social, sino del político, de las manos políticas de lo que era España a el sector colonial en América. No hubo una abolición de la esclavitud, tampoco se alteró la estructura económica, entonces pensamos que más bien es una reforma y no una revolución. Público, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien. ¿Alguna tiene alguna pregunta? Ahora para ustedes. Levante la mano quien no se mate. A ver. Ustedes decían ahí que habían personajes que fueron silenciados. Y yo me pregunto, ¿eso cambiaría en algo a nuestra historia como argentinos si esas historias fueran contadas hoy? Yo creo que fundamentalmente hoy en día sí podemos decir que los argentinos estamos conscientes. Hay muchos autores argentinos revisionistas que nos hablan de justamente estos héroes perdidos. Por ejemplo, ya había mencionado la
afroamericana del Valle que fue una guerrera por la patria. Tenemos a Juana Zurduy, o sea, y también yendo antes de la Revolución de Mayo tenemos las invasiones inglesas, en donde las mujeres tenían un papel fundamental y que por ahí muchas veces no se nota, en donde ellas lucharon contra los ingleses, o sea, lanzaban agua, o sea, era una causa tan grande que tenían que, justamente se conoce a las invasiones inglesas como el primer sentimiento patriota en la nación. Hay que revalorizar más el papel de la mujer. No solo la mujer, con todas las voces. O por ejemplo, tenemos a Mariano Moreno, que si bien es conocido por ser un prócer, que estuvo en la primera junta, etc., las ideas de Mariano Moreno se llevaron a cabo a lo largo del tiempo, ya sea en la Asamblea del año 13, aboliendo la esclavitud, etc., o en el Congreso de Tucumán, cuando se dicta el Acta de Independencia de la Nación. Las ideas prevalecieron de Mariano Moreno, pero lamentablemente Mariano Moreno muere en alta mar menos de un año después de la Revolución de Mayo. O sea, imagínense lo que el tipo podría haber hecho si justamente no era traicionado o no era debilitado por la otra fuerza de la Junta del Mayo. Bueno, la verdad que un gran debate, chicos. Los invitamos también a seguir indagando y seguir investigando. Y con esto hemos finalizado también el programa de hoy, así que un aplauso para ustedes. Terminó Y ahí viene la música. Bueno, nosotros hemos organizado una segunda instancia de juego, ¿verdad? A ver qué tanto prestamos atención al programa, pero también a medida que hablaban, ¿sí?, los protagonistas de la tarde del día de hoy, no los únicos, pero lo que llevaron a cabo recién, a mí me surgieron algunas dudas y hablo, creo que los que cursaron la materia acá, podemos reflexionar. Y una de mis dudas es si podemos hablar de una nación en 1810. ¿Quién me puede contestar? Sin miedo a equivocarnos, porque acá estamos para aprender, para construir el conjunto. ¿Podemos hablar de una nación ya en 1810? ¿Qué ves? Acercarte un poquito. Desde mi punto de vista es inviable el concepto de nación en 1810 porque ya en un principio se planteó en el debate el concepto de si estamos hablando de una revolución o de una simplemente reforma política, porque al fin y al cabo los sucesos de la Semana de Mayo se dieron por esa cefalía de poder que generó el encarcelamiento del rey. Por lo tanto, ¿qué sentido tenía responder por parte de los criollos a un virrey el cual justamente no respondía a ningún sector superior? Por ende, el concepto de nación era un concepto el cual no se manifestaba en la mente de los criollos en ese momento de la Semana de Mayo. Es más, justamente se menciona, por ejemplo, el caso de Mariano Moreno, donde sí planteaba ideas mayormente revolucionarias que inclusive se podrían tomar como base de el principio de una nación, pero que eran ideas demasiado revolucionarias y por ende durante la primera junta el bando saavedrista tuvo un mayor apoyo popular y por eso se plantea el complot que tuvo Mariano Moreno y su posterior muerte en alta mar. Entonces, más que una nación, veo más el cambio de organización política dentro del Virreinato del Río de la Plata. ¿Alguien más con una duda, pregunta? Hemos graduado también el profesor de historia. Alumnos del cuarto año, por ahí tocaron el tema de misiones. ¿Qué
que podemos hablar de visiones de la revolución. A ver, María, ¿qué me puedes comentar? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María. Por ahí yo sé que muchos cuando hablamos de lo que es 25 de mayo, la Semana de Mayo, pensamos mucho en lo que es Buenos Aires. Pero en realidad, luego de lo que fue esa revolución, hay un traslado al resto de lo que hoy conocemos como nuestro país, Argentina. Una de las curiosidades es que Misiones es la primera provincia en adherir a la causa revolucionaria y reconocer a la Junta del 25 de mayo. Para ese entonces, obviamente Misiones no es el territorio como lo conocemos hoy en día, dependía del Paraguay, del gobernador Velasco, pero una cédula real que se sancionó en 1803 por el rey, que ordenaba que Misiones tenía que ser autónoma, porque funcionaba como una provincia tapón, digamos, que contrarrestaba el avance de los portugueses a lo que es nuestro territorio. Entonces, esta cláusula no se efectúa porque Velasco seguía firme en creer o en apoyar a lo que era el Consejo de Regencia, que quedó en vigencia luego de que el rey Fernando VII cayera preso. Este gobernaba en su nombre. Entonces lo que hacen es poner como gobernador en Misiones a Rocamora, quien en ese momento estaba en Yapeyú. Le llega la orden, él accede como gobernador de Misiones y acepta inmediatamente lo que fue la primera junta. Luego de eso, obviamente, solo no podía hacer nada y comienza también a buscar otros que se quieran añadir a la causa. Entonces lo que hace es, junto con el gobernador de Candelaria, se juntan y ese gobernador va a leer en guaraní al pueblo nativo que estaba ahí todo lo que eran las propuestas de esta primera junta que se había conformado en lo que hoy es Argentina, Buenos Aires en ese momento, y se celebra lo que es el Te Deum, que es como una fiesta, una ceremonia religiosa, en donde los guaraníes y el pueblo comienzan a jurarle lealtad a esta junta, que dicho sea de paso, existió en ese momento lo que fue la máscara de Fernando VII, que esta junta era supuestamente para regir en lo que hoy conocemos como Argentina, para regir en el virreinato del Río de la Plata, en nombre de Fernando VII, pero en realidad lo que se buscaba era justamente todo, por ahí lo que estaban hablando los chicos hoy, del comienzo de buscar una nación propia y autónoma a lo que era la corona española. ¿Alguien más quiere realizar un aporte, pregunta, reflexión? Micaela, sé que estaban hablando un poquito de las rutas de Belgrano. ¿No querés comentar algo al respecto? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Micaela y soy estudiante de cuarto año. Si yo les pregunto a ustedes, ¿Belgrano estuvo en Misiones? ¿Qué ustedes me responden? Sí. ¿Estuvo o no estuvo? ¿Y por qué lado, por qué provincia, ciudad cree que estuvo? Sí, Belgrano sí estuvo en lo que es nuestra actual provincia Misiones, si bien él creó un reglamento para lo que fueran justamente en ese momento los naturales que lo dominaba, que nosotros actualmente conocemos como los aborígenes. Si bien el término indio no se puede utilizar, sino pueblos originarios o aborígenes. Estuvo sí lo que es actualmente Candelaria, Fachinar y San José, por lo que es la ruta actualmente 204. Este reglamento que creó nuestro general Manuel Belgrano creó el 30 de diciembre del año 1810. Se llama el Reglamento Administrativo Político de los 30 pueblos de las Misiones.
Con este reglamento, Manuel Belgrano quería que los aborígenes sean libres, que puedan gozar de una propiedad, que no sigan siendo más discriminados de sus derechos, que puedan disfrutarlas así como estaban justamente los españoles disfrutando. Entonces, no es una constitución en ese momento, 1810, como tal, como la conocemos nosotros, como una constitución 1853, pero sentó las bases, sí, para los que eran los derechos, para que puedan disfrutar, para que puedan tener su propiedad privada y que dejen de haber esas desigualdades que había. Este reglamento tenía 30 artículos. Yo destaqué algunos, como por ejemplo el artículo 1, que decía que los naturales deben disfrutar de la libertad, de la propiedad, de su tierra, y le brindaba ciertos tipos de herramientas. También después tenemos el artículo número 4, que este artículo decía de que no se le podía dar ningún tipo de castigo a los aborígenes. En este caso, si ellos cometían algún tipo de delito, quedarían en manos de la justicia o de la administración de los jueces. Habían otros artículos, sí, pero este reglamento sentó las bases para ese momento, que tengan su libertad, que puedan gozarlas ellos mismos, que deje de haber una discriminación. En ese momento la mayoría de los españoles le decían a los indios, si bien no se utiliza, pero le decían que eran como gente torpe, que no podían tener las mismas oportunidades. Entonces, con este reglamento que Manuel Belgrano creó, trató de que, si bien fue justamente traducido en el idioma español, pero trató de que se tradujera a la lengua guaraní, para que los aborígenes puedan entender qué es lo que Manuel Belgrano escribió, que puedan leerlo esos 30 artículos. También quería Belgrano que se creen escuelas. En esas escuelas se deberían enseñar a lo que es leer, escribir, cosas básicas en ese momento. Pero estas fueron todas grandes oportunidades que le sirvieron y le favorecieron a cada uno de los aborígenes en lo que fue el 30 de diciembre del año 1810. Muy bien. ¿Cuánto aprendemos, no? Entre todos. ¿Alguien tiene algún aporte o vamos a la segunda etapa del juego? Una reflexión con respecto a lo escuchado, o quiere acotar algo más. Buenas tardes, soy Tiziano Valerio, de segundo año de profesora de Historia, y con mis compañeros le invitamos a que se acerquen. Ahí van a traer un par de juegos. El juego se va a basar en el juego de la boca. A medida que responden las preguntas van a poder ir avanzando. Tengan, si pueden, lo posible, de a pares para responder más fácil las preguntas. Si son profesores, nos le damos las opciones más libres. Así que también tenemos una cartelera por si gustan sacar solo algún tipo de foto. Y están invitados. Pero está grabado de ¿Quién? Chicas. ¿Quién está dispuesto a...? Acá hay varios, todos los micrófonos funcionan. O sea que... Son preguntas Inviten a las chicas de primaria que pasen. Estoy viendo opciones,
mejor, bueno, ¿cómo quieras? Hay algo que está... ¿Quién va a ser primero? Ahora vas a tener que tirar el dado. En base al número que te sale, van a salir las casillas en las que vas a avanzar. ¿Tira el dado? 2. ¿Qué preferís, ser realista o argentino? Realista. 2. Bueno, primero, la pregunta, ¿verdad? Y criticaron toda la revolución, pero no quiere ser realista. Pues. Dijeron que todo es malo. Igual tiene que avanzar. Claro. ¿Querés que tenga ese? Sí, es para darle... ¿Cuál fue uno de los propósitos fundamentales de los mitos fundamentales de una sociedad? Garantizar el entretenimiento de sus miembros, explicar un evento natural inexplicable, crear un propósito político de existencia y un sentido de pertenencia, o documentar detalladamente la historia cotidiana. Sería la tercera, crear ese origen del pueblo. Gracias. Sí. Siguiente. ¿Tiene vuelta? No, al siguiente. Ah, bueno. ¿Qué? Ustedes estudian historia, ¿sí? Dale. Por favor. Son preguntas Bueno, está bien. Quería jugar. Claro, pero igual tiene que responder. Porque termina siendo puntaje. Pero queda bueno, dale. Por 6 puntos. Son menos 1. ¿En serio? A ver. ¿Cuál era la profesión no oficial de Belgrano? ¿Hay opciones o no? Hay opciones. Abogado, virrey o dentista. Abogado. Me aboga igual. Hay gente que cree que era dentista. Dale, Fernando VII. Bueno, 2 más 3, 5, ¿no? No te hace mucho preciso. En Cúmar el nombre del rey de Y Cisneros. Son todas así. Claro. Ah, pero solo nos trataron, Juan. Alguien tiene que ganar. Porque el chiste era que iba a ser a pares. Ellos iban. No, hombre. Bueno. Para eso no puedo jugar. ¿Por qué usted quiere ganar la dentista? Sí, bueno, por 5 puntos. Vamos. 5 puntos, ¿eh? ¿Qué personaje histórico anunció la formación de la primera junta? ¿Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano o Juan José Paz? ¿Qué personaje histórico anunció la formación de la primera junta? Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Juan José Paso. Sí. ¿Sí? ¡Bravo! Hola. Se retrocede, pero no igual. Ah, no, igual es el video porque menos uno va a hacer algo. Bueno.
no, ese no. Es fácil, ese era para mí. ¿Y por qué tengo 16 ahora? Porque es menos 1 y el 4 es la lista que va a 6. Sí, no, lo mismo. ¿Qué va a ser 25? A ver, ¿por qué la Revolución de Mayo no fue inmediatamente una independencia? Porque fue el comienzo de la producción, digamos. ¿Sí? Falta uno que diga correcto, correcto. Ay, que sí. Se perdió. Me perdí, no sé. Bueno, ¿Qué te pasó la vuelta? Van por eso. No me adelantaron. ¿Qué fue el Consejo de Regencia? A ver la posibilidad. Opciones. ¿Fue una junta encargada por el virrey o una que regía en nombre del rey? La segunda. Claro, estamos haciendo muy fáciles. Claro, si no saben, no saben. Si no saben, avanzan y... ¿Vos tenés algo con el mundo, Vani? Sí. A ver. ¿Qué importancia tuvo la Plaza de Mayo en los hechos? ¿Se vendían comidas típicas? ¿Era una plaza vacía o fue el lugar de una reunión? La opción más obvia es. No saben, ¿eh? ¿Cómo saben? María me da clases el sábado. ¿Después del grupo? Digo, sumará un punto. Toda la historia yo le pregunto a ella. Así que si aprueba, fue por mí. ¿Te acordás algún nombre de las mujeres que participaban en la Revolución de Mayo? Chicos, Mariquita, Sete de Tom. ¿te acordás más o menos que...? Era la que puso la casa. Vida extra. Tira de vuelta. Tira de vuelta. Que puedes errar la próxima. Gracias, por Tira otra vez. Me estaba cansando el brazo. Pasaste del 1 al... Están cargados los dados. Está cargado, igual hay que tirar de vuelta. 0. Bueno, por 0 puntos. ¿Qué es una efeméride? Una comida típica, un hecho importante, un edificio histórico. la comida típica. Esto está arreglado, ¿qué onda? A usted toca la más difícil. Tira de vuelta. Sí, la venía a tirar de vuelta. ¿Sí? No teníamos ya. Ahora... Fernando. Vida extra, dice. A ver, pásenme ahí la pelota. Si ese día extra lo tengo muy bien. Directo es que sería que duplica el tiro. No. Dale, Vani. Fernando me va a abandonar. ¿Qué hicieron los revolucionarios? Por menos 2 puntos. ¿Qué hicieron los revolucionarios para difundir la noticia a otras provincias? ¿Mandaron cartas? ¿Mandaron un Gmail o hicieron una fiesta? Mandaron carta que hiciste. No, bueno, email, Pero tengo una extra. Sí. Uy, encima tirás otra vez. Está buena, Vani. No. No, la policía. Igual para que lo tiras de vuelta, pero... ¿Qué comidas típicas se comieron el 25 de mayo? Ay, ya. Claro, ¿te acuerdas que hablaron de los mitos? Que te dice que se come y que verdaderamente se come. ¿Lo hablaron un poco los chicos? Sí, locro, empanadas, pastelillos, negros. Eso voy a comer yo. No hay ni idea de lo que he comido, pero yo lo mismo.
¿Mejor que menos 2? A ver. ¿Por qué se habla de reforma más que de revolución? Sí. Sí, obvio, le dejamos a... Güey, se puede poner todo abajo de la mesa. Sí. Por la de Tirás. ¿Mi fecha de nacimiento? Sabía que estaba arreglado. ¿Existían diferentes bandos dentro de lo que fue la primera junta y cuáles eran? Sí, existieron dos, los saudedistas y los morenistas. ¡Oh! ¡Qué bien, bravo! Muy bien. No le ganó el profesor hoy. Bueno, felicitaciones. ¿Los peruanos? Se fue sin premio. Sí, vamos a otra ronda más. ¿No quieres jugar, chicos? Vamos. ¿Jugar? Se han robado los caramelos. No, son los Acá los que participaron. Muchas gracias. Sí, Alexis y mi compañera empezó a llorar. Empezaba ahí, lo ves que se Al lado sale un número, el 6, que permite avanzar solamente se puede escribir acá. Acá. Sí, bueno. ¿De pronto igual? Claro. ¿Te acuerdas qué papel tuvo Mitre en el mito? ¿Qué papel tuvo Mitre? ¿Qué dialéctica o qué dijo Mitre para perpetuar? ¿Quiénes fueron los personajes silenciados en todo el entorno revolucionario? Vamos con los ciertos. Tapar la cámara, ¿Se habla más de una revolución o se habla más de una reforma? Con opciones. ¿Qué rol cumplió la Revolución de Mayo en general? Fue un evento secundario sin mayor relevancia, un obstáculo que retrasó la independencia, fue clave en el inicio de un proceso de emancipación que concluyó en 1816 o no tuvo relación directa con la independencia. ¿Claro? Claro, pasamos cuando hay menos bloques.
era el virrey antes de la Revolución de Mayo? Liniers, Cisneros, Belgrano. Sí, se puede. Tira otra vez. ¿Quién era el rey español que quedó preso? ¿Cuál? ¿Para qué? Carlos III, Fernando VII, Justiniano III. Justo vimos eso no es muy simétrico al lado. Bueno, ¿quién fue el presidente de la primera junta? Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Cornelio Saavedra. No, perder. No, deja la carrera. ¿En qué momento? Porque eso es pelea. No, claro, porque yo le pregunté qué pasaba si respondía mal, volvía para atrás. ¿Qué significa la palabra criollo en este contexto? ¿Una persona nacida en España? ¿Una persona nacida en América de padres españoles o una persona indígena? Lo aprendí eso. Hace unos momentitos atrás. Bueno. No puedo hacer nada. Dos. ¿Qué es? Claro, A ver, ¿qué herramienta fundamental se usó para convertir la Revolución de Mayo en lo que es hoy como la fiesta del pueblo argentino? Las representaciones estatales, los sermones religiosos, los textos escolares o las manifestaciones populares. Bueno, por 5 segundos. ¿Qué provincias formaban parte del virreinato del Río de la Plata? Buenos Aires, Córdoba, Salta, entre otras. Buenos Aires, Lima y Quito. Buenos Aires, Santiago de Chile y Caracas. ¿En qué momento? ¿Por qué no pasó tan rápido? Siempre está bien. Belgrano, sí, verdadero falso. Belgrano vino a Misiones. Sacando la galera. Sí, estoy quedando sin bola, tengo un cero. ¿Cuánto tiempo pasó entre la Revolución de Mayo y la Independencia? ¿2, 6 años o 10 años?
Cuatro. Que responder en... No, esa no son. La ruta Manuel Belgrano. Dale. ¿Quién fue el enmascaramiento de Fernando VII? El enmascaramiento de Fernando ¿Qué le pasó? Se le enmascaró literalmente. ¿Qué evento específico desencadenó la Revolución de Mayo? Botelillas. ¡Ey, vengan a jugar ustedes! Está recopado el juego. Dale. Ya está, entonces sí, no, ya está. Bueno, pero ya se va acá. ¿Una más? No, pero corta nomás, profe. Deja su chupetín. No, ¿para qué deja? Sí, ya contesta nomás. Sí. No sé, no. Porque vamos a las básicas. Sí. Somos primer año, o sea. Porque Inventando la vida. tenemos las preguntas que hicimos nosotros, después le hicimos según lo que no leímos hablar. Si teníamos, pero sabía que iban a decir. Sí, sí. Tengo acá. Perplejo funcionaria me dice preguntas sobre No toco nada. Sí. ¿De qué? ¿De pelo? Por 5 puntos. ¿Dónde se declaró la independencia en el 1816? Buenos Aires, Córdoba, Tucumán. No, está bien esa pregunta. Ok, vamos más. Está muy, no, pero está muy bien. Está muy pensada. Sí, contesto. Bueno, para eso está. ¿En qué año ocurrió la Revolución de Mayo? Era básica, pero le voy a preguntar que el 25 de mayo. No, bueno, la idea de las opciones porque... Imagínate que en 1820 cero. O sea, nada. ¿Qué pasó con el virrey Cisneros el 25 de mayo? ¿Fue asesinado? ¿Fue nombrado presidente? ¿Fue ascendido o fue destituido? Destituido. Ah, boludo. No sé por qué. Sí. Está emocionado. La que gana se gana más. ¿Quién fue el presidente de la primera junta? ¿Quién fue el presidente? Ay, pero no sé yo si yo no tengo. Nunca estudié. Belgrano, Saavedra o Moreno. Espera, vamos a vuelta. Manuel Belgrano, Manuel Saavedra o Moreno. San Martín. Mujer, Mariano Moreno. Ni idea. Saavedra, Saavedra. Cordero Saavedra es el presidente. No sé. ¿Ves? Para mí
Según el autor que tomes, es la perspectiva. El autor que él leyó es otra cosa. Hazme favor. ¿Cuántos miembros tenía la primera junta? 7, 9 o 5. ¿Cómo decís no? Ah, yo estaba por decir la junta grande. Me faltó la junta. No sé, Julio estaba con más. ¿Ese quién? Sí, el otro. Eso fue medio ¿Quién es ¿Quién fue el rey español durante la Revolución de Mayo? Fernando VII, Carlos V o Felipe II. Fernando. Así que salga toda la pantalla. Luana, tiene que mirar para Mira, claro. No, mira ahí. O mira ahí. Sí. Por ser. Por ser. Es el más. Y pero la escalera. No, más allá. ¿Qué nombre recibió el primer gobierno patrio? Pero dame por beber ahí. No sé, qué sé yo, profesional. No. ¿El Congreso, primera junta o la Asamblea? ¡Ay, claro! ¡Boluda! ¡Qué estudiar! No, pero cualquiera, van a andar mal. Yo también lo para acá. Dedicate a otra cosa. Estamos hablando de con la primera reunión, la primera dijo el otro. La otra viene a contestar con ¿Qué significa criollo? ¿Personas nacidas en España? ¿Nacidas en América, con padres españoles? ¿Qué tiene que ver? Nacida en América, con padres Personas nacidas en América, padres Directamente está bien. Pero yo dije ¿Qué personaje histórico anunció la formación de la primera junta? Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Juan José Paz. ¿Cómo que no te pregunta? ¿Qué personaje histórico anunció la formación de la primera junta? Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Juan José Paz. Yo sí sé. ¿Qué es una efeméride? Una comida típica, un hecho importante, un edificio histórico. Un hecho importante. ¿Jugar la quiniela el 2? Pasa el 20. ¿Qué plato típico se asocia con el 25 de mayo? ¿La pizza, el locro o el sushi? Acá no había ni pescado. No, mentira, las manos en la casa. Eso. Claro. ¿Qué bebida? Acabo de tener que pasar en cámara porque viste que una pasa ellos y otra es para acá atrás. Sí, decirle que se corran más para atrás.
un auto. Más típico. De división. Y este la chica. Bueno, y vos le das así, pasa una. Te doy opciones. Café, mate cocido, chocolate de leche. Este vestido que llegó. Mira acá. Si vos ganas, te pagan asado. El lunes. ¿Qué profesión ejercía Manuel Belgrano previo al proceso revolucionario? Dame opciones, yo no sé quién es. Dentista, abogado o fiscal. Tenía que poner esto. ¿Qué rol cumplió Mariano Moreno en la primera junta? Local secretario presidente. ¿Secretario? Porque era periodista. Ni vos sabías. Bueno, va a cortar. ¿En qué año fue Sena reconocida por el gobierno como provincia separada? Eso es 1916, 1953, 2013. Y la primera constitución se hizo en la constitución y 4 años más se hizo una nueva constitución. Eso me vino después. Y otro dato más, la constitución no se renovó desde el 77, la constitución. Y la constitución nacional tiene que recordar. Y de Mariano Moreno. Tuvieron los realistas frente a la revolución de mayo. La montaña se pusieron los No, y la apoyaron solamente. ¿Qué sé yo? No sé. Si yo gano, tú ganas. No sé ni. podríamos ir terminando. Fechas que alguien que conoces está hablando. Descarga la aplicación. A ver, una específica de historia. La historia. ¿Cuándo duró la guerra de los 100 años? 106. Sí. 106 discípulos autores, 106 Vale, Según Juan Carlos Comenio, ¿cuál es? Hablamos Comenio. no, ni preguntarle ni sabía ni. ¿Es verdad? ¿Hasta dónde está en Antigua? ¿Hasta dónde está en Antigua? ¿Hasta dónde está en Antigua? Estamos con Troya. No, está cuando Ese año también. Yo me acuerdo los años, pero no la cuánto era. Las termópilas. Termópilas,
originarios griegos. Yo sé. Bueno, como es medio raro, ¿no? ¿Pero sí dijo eso? No. Pero en la primera clase tenés la primera clase, en la primera clase. No. Yo te estoy por decir la respuesta. Los grupos de tal epicénicos magnéticos. ¡Qué pagada, boluda! Deme los puntos de la Esto es más anterior, pero vas a ver quién es el mejor personaje que protagonizaron. Vamos así de dar una alternativa a agarrar así.